Zaragoza Activa. Un podcast para aprender a emprender. Bienvenidos al podcast de Zaragoza Activa. En este cuarto episodio vamos a descubrir junto a Cristina Castejón, C de Contar, ideas y recomendaciones para hacer algo que marcará tu proyecto emprendedor para siempre: ponerle nombre. Veremos qué es el naming y por qué es fundamental dedicarle tiempo, atención y toda nuestra creatividad. Además, navegaremos por la historia viva de Zaragoza Activa a través de los más de 1000 posts que hay publicados en la bitácora de la casa, el blog ZAC. Beatriz Martínez Maestro nos cuenta qué podemos encontrar en el blog colaborativo de la comunidad. Conéctate con toda la actualidad de ZAC en redes sociales y recuerda que puedes volver a escuchar todos los contenidos de Aprender a Emprender en tu plataforma de podcasting favorita. ¿Te apuntas? Emprendimiento, cultura e innovación social. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esa voz es la de Gabriel García Márquez y la cita, que quizá hayas reconocido, es de las primeras líneas del libro 100 años de soledad. Nombrar todo lo que existe es una tarea infinita en la que la humanidad ya ha invertido miles de años. Cada día surge una nueva idea, un nuevo producto o una iniciativa que necesita tener un nombre propio, brillante, que deje huella. ¿Has pensado ya cómo vas a llamar a tu proyecto emprendedor? ¿Quizá te estás planteando cambiarlo? Déjame que te presente a Cristina Castejón, la mente pensante detrás de C de Contar, una de nuestras formadoras ZAC, que va a llevarnos de la mano por el proceso de bautizar nuestra marca, nuestro producto o servicio. Vamos a ver qué es y por qué es tan importante esto del naming. El naming es la técnica o el arte de nombrar a las cosas. ¿Cómo nos ayuda? Pues mirad, seguramente el nombre es la primera información que van a tener vuestros futuros clientes de vuestra empresa, producto, sociedad, lo que sea. El naming nos diferencia y nos da valor y hace que seamos distintos al resto y, por supuesto, nos identifica. ¿Es importante cómo nos llamamos? ¿Cómo nos conocen nuestros clientes, socios, la competencia? La respuesta es un sí rotundo. No hay fórmulas mágicas para elegirlo. Lo que sí podemos y debemos hacer es tomárnoslo como un proceso de varias fases que responde a un objetivo alineado con nuestra estrategia de marca, nuestra propuesta de valor. Además, vamos a ver de dónde viene lo de C de Contar, la elección de Cristina Castejón para su proyecto, porque todo tiene una razón, un porqué. ¿Qué tiene que tener un buen nombre? No es fácil decirlo porque un buen nombre puede ser muy diferente. Podemos estar hablando de nombre de producto y entonces es importante que el nombre sea fácil de recordar o que sea llamativo, o podemos estar hablando de un nombre más de empresa o de sociedad, ¿vale? Y entonces quizá sea importante un poco de lejanía respecto al usuario. Eso tendremos que valorarlo, depende de los objetivos que nos hayamos marcado en el proceso de naming. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es hacer pues un par de reflexiones previas. Por ejemplo, si somos emprendedores, pensar, ¿por qué busco un nombre? ¿Realmente me hace falta? ¿O con mi nombre y apellidos bastaría? ¿Por qué quiero diferenciarme de esta forma? ¿Qué tipo de nombre quiero? Como hemos dicho, podemos decir nombres corporativos que marquen cierta distancia con el cliente o nombre de producto que sea más cercano y que describa fácilmente los beneficios. ¿Me gustaría que mi nombre cumpliera alguna condición especial? Por ejemplo, a mí me gusta mi letra C, C de Contar, C de Cristina, C de Castejón, C de crear contenido, C. Para mí la C es importante, la siento muy conectada, ¿vale? Entonces, me gustaba especialmente que mi nombre saliese la C. A partir de ahí empecé a trabajar. ¿Os ocurre eso a vosotros? ¿Sentís la necesidad de conectar vuestro nombre con alguna característica vuestra personal? El camino de elegir un nombre único e intransferible, tal y como lo explica Cristina en sus sesiones sobre naming, es fruto de un proceso en el que las listas son fundamentales. Sí, listas que empiezan con 100 posibles nombres que vamos desbrozando, afinando, hasta quedarnos con el elegido. Pero ante todo, debemos tomarnos nuestro tiempo. También tendremos que fijarnos en la competencia, pero todo en su justa medida. Tenemos que conocerla para saber si queremos parecernos o al revés, queremos diferenciarnos y que nuestro nombre no se asocie de ninguna forma.
Recordar, el proceso del naming es un proceso con vistas a 10 años, con lo cual necesitaremos madurarlo tranquilamente para al final, a través del proceso de listas, primero una lista larga en la cual nos salgan más de 100 nombres conectados con características, mínimo 3, que queremos que tenga nuestro producto. Luego nos pasaremos a una lista corta que tendrá que tener aproximadamente 10 nombres. De esos 10 nombres, cualquiera de ellos sería idóneo. ¿Nos imaginamos ese nombre como un titular? ¿Un titular en mi blog? ¿Un titular de mi web? ¿O incluso en un tweet? Si no es así, quizá habría que pensar otro. Al final, la experiencia, el oído y tu instinto te ayudarán. Lo que les llamó la atención a los alumnos sobre todo es cuando les comenté el proceso del naming, cómo empezar con esa lista larga, y veían imposible conseguir 100 nombres. Conseguir 100 nombres en 10 minutos. Pero lo consiguieron todos los grupos, no 100, muchos más. Y entonces lo que suele llamar la atención en estas formaciones es que somos mucho más creativos de lo que pensamos. Y sobre todo somos más creativos cuando nos alejamos de las pantallas, de Internet. En ese momento nuestro cerebro empieza a pensar de otra forma, empieza a encontrar soluciones, sensaciones, y trabajar en equipo funciona, porque muchas veces lo que no se le ocurra a uno se le ocurre a otro, y sobre todo, no ponernos límites en ese momento. El tránsito para escoger un buen nombre empieza ahora mismo, en cualquier momento. Lo importante es anotarlo todo. ¿Qué haríamos sin las listas? En el proceso para encontrar el mejor nombre tenemos que tener en cuenta que nos toparemos al final con un muro registral de propiedad, de nombre de dominio, de nombre de usuario en redes y demás. Por eso es importante trabajar por listas. Esa primera lista llena de creatividad, en la cual no decimos a nada que no, creamos una lista con más de 100 nombres y luego la transformamos en una lista de 10 nombres. Si alguno de esos nombres que hemos elegido al final está ocupado, tendremos una lista de 10 para seguir tirando. Cristina, ¿y si de pronto dejamos de estar en buena sintonía con ese nombre que hemos elegido? ¿Qué hacemos? Por supuesto, dependerá de los intereses creados, es decir, si ya tenemos una web con ese nombre, si hemos creado cualquier tipo de soporte o plataforma y nuestro nombre nos identifique, esté tan unido a nosotros que aunque sintamos que ya no somos exactamente iguales a como creamos ese nombre, nos conviene seguir con él. Eso dependerá de cada uno de nosotros. Le hemos pedido a Cristina unas recomendaciones clave para alumbrar el mejor nombre posible para nuestro proyecto emprendedor. Si no estabas apuntando todavía, este es el momento. Yo os diría que es fundamental empaparnos de información. Por supuesto, si sois vosotros emprendedores y estáis vosotros buscando vuestro nombre, sois los mayores expertos en vuestro producto o vuestra empresa o vuestro negocio. Segunda recomendación, cuando os pongáis en serio con el proceso de naming, os recomiendo desconectaros de Internet. A veces Internet nos da tanta información que nos bloquea esa vena creativa que nos viene tan bien para buscar ese nombre que queremos que nos diferencie. Tercera recomendación, buscar un nombre es un proceso 24 horas. Cuando os pongáis con ello, no os preocupéis. Si de repente a mitad de noche os surge un nombre y tenéis que levantaros y anotarlo. O si estáis andando por la calle y veis un rótulo y de repente decís, lo tengo. O cualquier palabra en una conversación o en un titular que os resulte familiar, atractiva, inesperadamente útil. Así que estad abiertos y pensad, proceso 24 horas. Recuerda, date tiempo. ¿Tu nombre es lo que eres o lo que quieres llegar a ser? Hoy hemos hablado de naming, pero recuerda que puedes recuperar todos los reportajes que protagonizan nuestros formadores Hack buscando Aprender a Emprender en Spotify, iVoox, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí nos encontrarás compartiendo consejos y técnicas para llevar tu proyecto emprendedor mucho más lejos. ¡Seguimos! Esto es Zaragoza Activa, Ayuntamiento de Zaragoza. Los blogs llevan entre nosotros desde mediados de los años 90 del siglo pasado y nunca pasan de moda del todo. Han sobrevivido al boom de las redes sociales y las apps móviles y seguro que encuentran su espacio hasta en el famoso metaverso. Han ido adaptándose y siguen siendo plataformas de comunicación de referencia para muchas comunidades, también para quienes forman parte de Zaragoza Activa.
Vamos a navegar por el blog ZAC de la mano de Beatriz Martínez Maestro, encargada de coordinar todo lo que podéis encontrar si os asomáis a este espacio web, punto de encuentro de emprendedores y mucho más. El blog ZAC es, digamos, nuestra bitácora, el lugar donde ofrecemos información, conocimientos, pero no es una bitácora personal, es una bitácora compartida, porque no solo hablamos desde Zaragoza Activa, sino que los emprendedores que pasan por Zaragoza Activa también proporcionan experiencias e información a través de artículos. El blog ZAC empezó su andadura en junio de 2013. Desde entonces se han subido 1040 colaboraciones y posts que configuran todo lo que ha sido y es Zaragoza Activa. En las secciones del blog ZAC se comparte, se comentan actividades, se analizan tendencias, se crean sinergias y se aprende. Estos son los contenidos que puedes encontrar en esta bitácora. Además de dar información y compartir conocimientos y experiencias por parte de quienes promueven Zaragoza Activa, también lo han construido y lo construyen quienes dan sentido a esta casa, es decir, los emprendedores. Por ello se organiza, por una parte, por la temática, los proyectos que desde aquí se impulsan. Es decir, desde la colaboradora, desde el brinco, la remolacha, los diferentes proyectos que se llevan a cabo. Y los artículos son escritos por los emprendedores que forman parte de estos proyectos o bien por colaboradores puntuales para temáticas concretas, para necesidades que se detectan relacionado con el mundo del emprendimiento. Y también hay una colaboración puntual de a lo mejor una persona técnica en el Ayuntamiento de Zaragoza que nos puede aportar otro punto de vista disruptivo a todo lo que se está contando de manera más periódica. Buscamos que estén en sintonía con los proyectos y actividades que desde Zaragoza Activa se promueven o que respondan a necesidades reales y actuales que tienen los emprendedores. En un contexto post-pandemia en el que tanto creció el consumo de pantallas, vamos a ver qué papel tiene Blog ZAC dentro de los canales de comunicación de Zaragoza Activa. Hay diferentes medios de comunicación o canales de comunicación de Zaragoza Activa, están las redes sociales, está la página del Ayuntamiento con información concreta de proyectos, solicitudes y demás, pero el blog queremos que sea como el escaparate, la galería donde poder elegir contenido más reposado, más extenso, a la carta, y que tú elijas el que más te interesa y el tiempo que le quieres dedicar. Si ya has estado navegando por el blog y se te ocurre un tema sobre el que puedes aportar, puedes contactar con Beatriz Martínez Maestro y con el equipo de Zaragoza Activa. Esto es lo que tienes que hacer. Muy sencillo, nos puedes mandar un email a infoactiva@zaragoza.es y plantearnos tu propuesta para el blog. Nosotros encantados de recibir nuevas propuestas y valorarlas con detenimiento. Se puede aportar información, bien si ya perteneces al ecosistema de Zaragoza Activa, sobre programas y proyectos que están en marcha, tu visión, actividades concretas como es la colaboradora, el brinco, que actualmente pues los propios protagonistas de estos programas cuentan lo que aquí se cuece, lo que aquí se vive, y luego temas que interesan o que suscitan dudas a los emprendedores. Pues por ejemplo, cómo conseguir porcentaje de clic, de apertura de tus emails, cómo perder el miedo a hablar de dinero cuando estás negociando con un proveedor, y siempre buscas información en la parte de preguntar a tus conocidos o así, buscas en internet, ¿no? Pues intentamos también volcar ese tipo de información. Después de casi una década de contenidos y de comunidad, desde este podcast queremos invitarte a que cuando tengas cualquier duda sobre emprendimiento cuentes con Blog ZAC. Puede que encuentres allí la respuesta que buscas, y también puedes sumar tus ideas a su archivo contactando con Zaragoza Activa en infoactiva@zaragoza.es. Zaragoza Activa, un podcast para aprender a emprender. Hasta aquí el cuarto episodio de Aprender a Emprender, de Zaragoza Activa. Si estás dándole vueltas a una idea de negocio o tienes un proyecto emprendedor ya en marcha en la ciudad, este es tu podcast. Te leemos en la web y en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de Zaragoza Activa. ¡Nos escuchamos! Ayuntamiento de Zaragoza.